Nosotros hasta aquí hemos comentado que tenemos dos formas de lípidos simples, que son los triacilgliceroles y las ceras. Las ceras, que hablamos muy poquito de ellas, las ceras ya quedamos que son un alcohol, pero de una cadena larga. Vean, aquí tiene 28 carbonos, y ese alcohol también forma un enlace éster, igual, para generar una cera uniéndose con un ácido graso. Estas ceras, unas de las más comunes, las podemos encontrar en los enjambres de las abejas. Lo que constituye el panal, no la miel, eso es una cera. Si nosotros sacamos la miel de ese panal, lo que estamos teniendo ahí es una cera, es un lípido simple, ¿sí? ¿Qué características podrían tener estos lípidos? Ya comentamos que estos lípidos no son otra cosa, en el caso de los triacilgliceroles, que la unión de glicerol más 3 ácidos grasos, formando un enlace éster y generando agua. En el caso de los ácidos grasos, perdón, de los lípidos compuestos, además de ácidos grasos, mencionamos que podríamos tener una estructura variable distinta a los ácidos grasos. Podemos tener dos tipos de lípidos compuestos: aquellos que contienen glicerol como estructura base y los que contienen esfingosina. En el caso de los glicerolípidos, pues ya los discutimos un poco más. Ya sabemos que sería una estructura que tiene glicerol, y que esa estructura con glicerol pues nos va a formar una estructura con un ácido graso, dos ácidos grasos y una variable. En este ejemplo, lo que estoy poniendo es un lípido compuesto que tiene carbohidratos. Aquí pueden ver que tiene galactosil diacilglicerol. Este galactosil diacilglicerol es muy común en las membranas vegetales, en los tilacoides que veremos en los cloroplastos. Y lo que estamos generando, si se fijan, aquí está un ácido graso, ¿sí? Dos ácidos grasos. Y aquí lo que tenemos es un enlace que nosotros ya conocemos, un enlace O-glucosídico, porque lo que tiene es galactosa, tiene un carbohidrato. Este tipo de estructuras se ubican más en las membranas de origen vegetal, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profesor. Bien, ok. Pero no es el único sustituyente para estos lípidos complejos o compuestos. Uno de los componentes más comunes sería tener un enlace fosfoéster, ¿sí? Con el alcohol. Entonces vamos a generar este enlace fosfoéster y puede quedarse solo el hidrógeno, pero también pueden ser moléculas más complejas. Si solo tiene hidrógeno sería ácido fosfatídico, pero podemos tener moléculas más complejas que son las que comúnmente podemos encontrar en la membrana, que sería fosfatidilcolina. ¿Cuál es la diferencia? Tiene el fosfato, pero además tiene colina, una molécula de colina. Entonces, este sería un ejemplo clásico de un lípido de membrana, ¿sí? Donde tenemos una cabeza polar, que sería esta estructura, y las dos colas no polares. En este caso, el ejemplo incluye al ácido palmítico y ácido leico. Entonces, si quisiera ser todavía más justo con la imagen, una de las colas quedaría de esa manera, y la otra cola, por ser un ácido con una insaturación, sería de esta manera. Entonces, cuando vemos reflejado en una imagen estructuras de esta forma, nos diría que sus dos ácidos grasos son saturados. Si vemos una inflexión en la estructura, esto nos está sugiriendo que tenemos un ácido graso insaturado, ¿sí? Ok. Hay otros sustituyentes, como sería la serina, pero todos están en el mismo proceso. Una cabeza polar formada justo por este grupo fosfato y serina. Entonces, estos fosfolípidos, si los queremos ver en este escenario, podrían estar conformados por glicerol, dos ácidos grasos. Aquí tiene una inflexión, entonces es un ácido graso insaturado, un grupo fosfato y uno que puede variar. Puede ser serina, inositol, puede ser colina, pero eso mismo pasa con los esfingolípidos. Tenemos la esfingosina, un ácido graso, un grupo fosfato y un compuesto variable. Entonces, estas estructuras van a formar una parte polar. ¿Cuál sería esta parte polar? Justo esta. Una parte polar y una parte apolar o no polar,
Por eso, estas estructuras se conocen como estructuras anfipáticas. Si las ponemos en un medio acuoso, formarían una micela. En este caso, ustedes pueden observar lo que está como circulitos, serían las estructuras polares y en el centro las colas. Esta tiene que ser una micela muy pequeñita porque no es bicapa. Por lo tanto, al ser tan pequeñita, no tiene una concentración de agua en el interior, por lo cual le permite ser una micela monocapa. En el caso de las ceramidas, como mencionamos, están formadas por esfingosina, un ácido graso, ¿sí? Entonces, una ceramida, ¿cómo está constituida? Aquí podemos ver su estructura, ¿sí? En esta estructura hay un sustituyente para el hidroxilo que tenemos aquí y la ceramida, por eso solamente puede tener un sustituyente para el ácido graso, ¿sí? Entonces, una ceramida estaría formada justo por esfingosina más el ácido graso. ¿Cuáles son las ceramidas más comunes que tenemos? Tenemos dos tipos de fingolípidos más comunes conformados por la estructura de una ceramida, que sería esfingosina, ácido graso, pero hay una sustitución, en este caso, por carbohidratos. Los carbohidratos que formarían parte de estos lípidos puede ser solamente una molécula, un monosacárido, que puede ser glucosa o galactosa. En ese caso, el carbohidrato va a dar una estructura junto con la ceramida de un cerebrósido. ¿A qué le suena si se llaman estos esfingolípidos cerebrósidos? ¿Están en el cerebro? Se acumulan justo en las membranas de las neuronas en el cerebro. Entonces, de ahí el nombre de cerebrósidos. Pero si en vez de un monosacárido tengo una estructura de un oligosacárido, en vez de ser un cerebrósido, la estructura es la misma, esfingosina, un ácido graso y un oligosacárido. Esta estructura, al tener un oligosacárido, se le conoce como un gangliósido. Ambos son estructuras de lípidos del grupo de los esfingolípidos. Los esfingolípidos son derivados en consecuencia de las ceramidas. ¿Qué sería una ceramida? Sería la unión de esfingosina con un ácido graso. Se convierte en un esfingolípido específico cuando además se le une una molécula de carbohidratos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que sí son varios. Que sí son varios y son más funciones de las que... para no volverlo tan complejo, a ver, ¿qué puntos son los que yo necesito que ustedes recuerden? Que tenemos lípidos simples. Esos lípidos simples son los triacilglicéridos y las ceras. Ambos están conformados por un alcohol, glicerol, un alcohol con cadena más larga, con una única sustitución por ácidos grasos. En el caso de los triacilgliceroles, 3 ácidos grasos, de ahí su nombre. Tenemos lípidos compuestos, que serían los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos están formados por 2 ácidos grasos y en vez de un tercer ácido graso, esta sustitución, que es un enlace fosfoéster, esta sustitución se da con un fosfato y con un alcohol, o puede ser también un carbohidrato. También pueden ser otras moléculas como las que mencionamos, que es colina, serina, inositol, y en este escenario nos daría una cabeza polar y 2 colas, ¿sí? Que son los ácidos grasos. Si vemos una inflexión, sería un ácido graso insaturado. En el caso de los esfingolípidos, la diferencia con los glicerofosfolípidos es que en vez de tener glicerol, tienes esfingosina. Por eso su nombre de esfingolípidos. Esfingosina más un ácido graso, esta unión daría una ceramida. Cuando se le une a esta ceramida, por ejemplo, a esta ceramida se le une glucosa, entonces tendríamos ya un esfingolípido específico que sería el cerebrósido. Si le agregamos más carbohidratos, un oligosacárido, tendríamos que un gangliósido. ¿Bien hasta ahí? En resumen. Sí, bien. Sí. Va, pues. En el caso de los asociados, como son los esteroles, pues tenemos algunos tipos de ellos. Los terpenoides, estos terpenoides son una estructura también, si se fijan, puros carbohidratos. Al final tiene por aquí un hidroxilo, pero son puros carbonos e hidrógenos. Entonces, es una estructura, por lo tanto, apolar. ¿Sí? Este ejemplo de este terpenoide es el retinol, la vitamina A. Está conformado, se le conoce también como un isoprenoide, porque tiene 4 subunidades de isoprenoide y además tiene 20 carbonos. ¿Sí? Entonces, estas estructuras no son estructuras cerradas. Si se fijan, tienen estructuras de
isoprenoides, que serían estas que tenemos aquí. Y solo tenemos una estructura cerrada. En el caso de los esteroles, pues la forma genérica sería, todos son derivados de este trabalengua, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que lo podemos reducir en el esterano. Esta es una estructura, justo se conoce como ciclopentano. Si se fijan, tiene 4 estructuras, A, B y C, C y D. Estas 4 estructuras que tenemos aquí nos permiten formar justo una estructura genérica del esterol. La estructura genérica de este esterol sería particularmente una estructura polar, pero como ya hemos discutido, los esteroles, así como los ácidos, los lípidos simples y los lípidos, principalmente los compuestos, son estructuras anfipáticas. Quiere decir que tienen una parte polar y una parte no polar. Particularmente en los esteroles, la estructura apolar son justo los ciclos. Esto que tenemos aquí sería la estructura polar, pero interesantemente, en la estructura A, en este carbono, en el carbono 3, hay un hidroxilo. Este hidroxilo le permite a los esteroles tener una parte polar. Esto es muy importante porque si recordamos una membrana compuesta por fosfolípidos, esta membrana va a tener también en su estructura, aquí esta estructura del esterol, dibujada muy rápido, donde el hidroxilo va a quedar orientado hacia donde están también las cabezas, porque es lo que le da este carácter anfipático. Entonces, también el colesterol o los esteroles tienen una estructura anfipática. A diferencia de lo que veíamos con los lípidos compuestos, esta estructura anfipática, la parte polar es solamente el hidroxilo. Vamos a ver un poquito sobre qué características físicas adquieren estas moléculas cuando, dependiendo de su concentración, las encontramos en un producto. Este está tomado del Principios de Bioquímica de Lehninger, es un ejemplo clásico de contrastar cómo se encuentran en una temperatura ambiente, aquí está a 25 grados, cuál sería el estado físico dependiendo de la concentración que tuviéramos de las moléculas que ya mencionamos. Entonces, hay ejemplos claros. El aceite de oliva, la mantequilla, y esto sería como la manteca, pero esta manteca dura que está en algunos mamíferos. Por ejemplo, si alguna vez han comido tacos de los que venden en las vías públicas, verán que es común que donde están procesando la carne para que haya la cocción o que esté frita, esta carne, no es raro que la persona que los prepara pase sobre este aluminio caliente, que sería como una plancha, un trozo de manteca dura. Eso sería un cebo. Ese cebo, que le da un sabor característico a los tacos, muy común en México, no es otra cosa más que manteca. Y esa manteca, lo que vamos a discutir, ese cebo, cómo está conformado y por qué ese cebo está tan duro. Porque la manteca normalmente, pues a una temperatura mayor de 25, que sería esa plancha caliente, habitualmente ya es líquida, pero ese cebo necesitan pasarlo varias veces para que empiece un proceso de fusión. ¿Sí? Entonces vamos a discutir un poquito de ello. Entonces, ¿qué porcentaje de ácidos grasos tendrían estos alimentos? Veamos un poquito. Vean, estos son ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Cómo esto puede afectar el estado físico en el que se encuentran? Los aceites, el aceite de oliva, el aceite de maíz. ¿Qué pasaría si ustedes metieran ese aceite al congelador? ¿Se congela o no se congela? Si la temperatura es muy baja, yo creo que empezaría como hasta un poco sólido, pero por sus insaturaciones costaría mucho trabajo y se mantendría líquido. A 0 grados, un aceite no se va a congelar. Justo por lo que acaba de comentar su compañero. Los aceites tienen un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. ¿Qué significa eso? Yo tengo un ácido graso. El ácido graso, vamos a ponerlo, que cuando está saturado sería esta línea. Cuando está insaturado, tiene inflexiones. ¿Eso por qué es importante para el estado físico? Vamos a ponerlo aquí. Si yo tengo ácidos grasos insaturados en un porcentaje tan importante, estas insaturaciones impiden la compactación de las moléculas. Por lo tanto, estas moléculas es muy difícil que adquieran un estado físico sólido porque las distancias que generan las inflexiones de las insaturaciones impiden que pasemos de un estado líquido a un estado sólido a temperaturas bajas. Entonces,
Los aceites lo que más contienen son ácidos grasos insaturados. En contraste, ustedes pueden observar que el sebo, ¿sí? El sebo tiene principalmente ácidos grasos saturados de cadenas largas, ¿sí? Y en una menor proporción, ácidos grasos insaturados. ¿Qué pasa con la mantequilla? ¿Por qué la mantequilla tiene una textura más suave a esos 25 grados? Porque la mantequilla, a pesar de que tiene pocos ácidos grasos insaturados, tiene una proporción más alta de ácidos grasos saturados de cadenas cortas, lo que hace una textura más suave, ¿sí? Del producto. Si lo observáramos en este gráfico, podríamos ver claramente que en el caso del sebo, ¿sí? Esta estructura sólida de manteca, lo que tendríamos es una proporción mucho más alta de ácidos grasos saturados de cadena corta. En el caso del aceite de oliva y todos los aceites tienen principalmente ácidos grasos insaturados y en consecuencia están en un estado físico líquido, y la mantequilla tiene una proporción mayor de ácidos grasos saturados de cadena corta y una proporción promedio de saturados largos y de insaturados. En conclusión, las insaturaciones definen en gran medida el estado físico de los compuestos en los que se encuentran estos ácidos grasos. Entonces mencionábamos que el empaquetamiento de los ácidos grasos depende de las saturaciones o insaturaciones. Si nosotros tenemos una mayor concentración de ácidos grasos saturados, el empaquetamiento es más estrecho, por lo tanto compatible con una estructura semisólida o sólida, ¿sí? Dependiendo del grado de o la proporción de ácidos grasos saturados que encontremos. En este otro escenario, lo que nosotros observamos es una mayor concentración de ácidos grasos insaturados, lo que provoca que no se pueda compactar el compuesto donde están contenidos. Entonces, las insaturaciones lo que permiten es que esto tenga las dobles ligaduras o las insaturaciones no permiten rotación, ¿sí? Dándole cierto grado de rigidez y por lo tanto menos compactación. Entonces, aunque aquí hubiera una mayor concentración de ácidos grasos, no podemos compactarlos. En el caso de los triacilgliceroles, que es lo que observamos aquí, si observan ustedes, si pueden ver, no tiene una cabeza polar clara porque no es un lípido de membrana, sino es para el almacenamiento. Entonces, este ácido graso tiene este lípido tiene 3 ácidos grasos, uno está totalmente saturado, aquí vemos un siguiente con insaturaciones y otro más saturado. Entonces, los ácidos grasos, como mencionamos, que contienen los triacilgliceroles, pueden ser distintos. ¿Dónde almacenamos estos ácidos grasos? Los almacenamos principalmente en mamíferos. El lugar para almacenar los lípidos no es otro que los adipocitos. Los adipocitos son las células encargadas de almacenar la energía no utilizada conformada por ácidos grasos. Otros órganos que guardan ácidos grasos, pero no es el lugar para hacerlo, es el hígado. Cuando hay muchos ácidos grasos, muchos lípidos, el hígado se llena de grasa. Pero el hígado no es el órgano que deba de acumular grasa, por lo que la acumulación de grasa, sobre todo de algunos lípidos, que son lípidos no polares, estos lípidos, adicionalmente a los triglicéridos, le causan daño a las células hepáticas, llevando a un escenario muy común que se llama enfermedad del hígado graso. ¿Sí? Entonces, el hígado no es un buen lugar para almacenar grasa, ya que conllevaría a daño hepático. Entonces, ¿cuál es el lugar para guardar la grasa para utilizar posteriormente este reservorio energético? Los adipocitos. Entonces, los adipocitos son el almacén de energía que tiene el organismo de mamíferos. Entonces, estos adipocitos pueden crecer tanto como sea necesario para poder guardar esa grasa en su interior. Cuando crecen mucho estos adipocitos, se le conoce como una hipertrofia. Están hipertrofiados, están muy grandes. Pero además, como se requieren mucho, puede haber una hiperplasia. Hiperplasia significa que hay muchos. Hipertrofia, que están muy grandes. ¿Sí? Entonces, esos lípidos se pueden almacenar en las células del tejido adiposo para guardar la energía. Entonces tenemos estos lípidos que pueden ser de almacén o de membrana. En el caso de los lípidos de almacén,
Pues tenemos los triacilgliceroles. Los lípidos de membrana tienen que tener también una parte polar. Los lípidos de almacén son neutros. ¿Por qué? Porque no tienen una cabeza polar. En el caso de los lípidos de membrana, pues ya los mencionamos, tenemos los fosfolípidos o en el caso de los fosfolípidos pueden ser glicerofosfolípidos o esfingolípidos. En el caso de los glucolípidos, tenemos a los esfingolípidos más conocidos, que se acuerdan que quedamos, que son los cerebrósidos y los gangliósidos. Ok, ejemplos muy rápidos para ubicar qué tan relevantes pueden ser estos lípidos. Me voy a adelantar un poquito. Hay enfermedades como la enfermedad de Tay-Sachs, donde es una enfermedad hereditaria. Incluso yo les mandé una lectura, pero no era de la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Se acuerdan de qué enfermedad era la lectura? ¿Se acuerdan o no? ¿No lo leyeron? Sí, pero ya no me acuerdo. La enfermedad de... No lo leyeron entonces. La enfermedad de Fabry. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya regresó la memoria o todavía no? Ya. Ok. ¿Quién lo leyó? A ver, levante la mano quien lo leyó, para tener una idea. Bueno, ya más de 4 ya es ganancia, ¿no? Espero que lo hayan leído un poco más de los 6 que levantaron la mano, porque hay 55 aquí, entonces sí necesitamos hacer la lectura que se está proponiendo, ¿no? ¿Por qué me interesa que hayan leído? Al menos creo que lo leyó una tercera parte del grupo. Son pocos, y yo esperaría que más de la mitad lo hubiera leído. Son enfermedades ambas, la de Fabry y la de Tay-Sachs, que están caracterizadas por la acumulación de lípidos. ¿Qué pasa? Los lípidos, por ejemplo, los gangliósidos, los cerebrósidos, todos estos lípidos los produce el tejido hepático y pasan a circulación para formar parte de las membranas. Pero estos lípidos, como tal, son reciclables. Todos los días se están produciendo. Entonces, estos lípidos van a llegar a las células que lo requieren y forman parte de las membranas. Pero al mismo tiempo, estos lípidos, estos esfingolípidos, que son un ejemplo común, normalmente, pues todos los días tienen que ser procesados. Significa que algunos de estos lípidos, ya que están en circulación, tienen que internalizarse a las células y en las células deben de ser degradados porque todos los días tenemos una proporción nueva de lípidos, ¿sí? Se ponen en la membrana, otros van caducándose y tienen que ser degradados. ¿Quién degrada los lípidos? ¿Dónde se degradan los lípidos? ¿Lisosomas? Esta es una célula, entonces dentro de la célula hay unas vesículas que tienen un pH ácido y que tienen muchas enzimas hidrolíticas. Entonces, los lípidos se degradan dentro de los lisosomas, pero para degradar estos lípidos necesitamos enzimas que se llaman lipasas. Las lipasas son las degradadoras de lípidos, pero cada lípido tiene su enzima específica. Entonces, ¿qué ocurre? En estas enfermedades, las personas que las presentan no tienen la enzima específica para degradar. Por ejemplo, en el caso de Fabry, no tienen una enzima, que fue el trabajo que les mandé, que es una enzima que se llama alfa-galactasa. Entonces, acuérdense que los esfingolípidos tienen carbohidratos. Hay que cortarle esos carbohidratos. Entonces, como no funciona la alfa-galactasa, que está dentro de los lisosomas, ¿qué es lo que pasa? Estos lípidos se empiezan a acumular. Supongamos que esta es una neurona. Las neuronas necesitan estos lípidos para formar parte de su membrana, pero una vez que ya fueron utilizados, van a llegar nuevos lípidos y los lípidos ya utilizados hay que degradarlos. Los lisosomas, las enzimas de los lisosomas, se encargan de degradarlos. Pero, ¿qué ocurre si estas enzimas no están presentes o no funcionan? ¿Qué pasaría? ¿La célula se hincha de grasa? Las células empiezan a acumular lípidos y aunque los lípidos son esenciales para su función, la acumulación de ellos es tóxica para la célula. Por eso, desde la infancia, no es raro que estos niños, por ejemplo, en el caso de Tay-Sachs, empiecen a tener retraso mental. ¿Por qué? Porque ya no funcionan las células. En el caso de la enfermedad de Fabry, dependiendo de qué tan bien o no se hidrolicen los lípidos, pueden dar daños en el corazón, en los riñones, en el cerebro. Entonces puede haber muchos síntomas distintos, variables, dependiendo de la capacidad de los órganos de hidrolizar estos lípidos. Entonces los lípidos son esenciales para la vida, pero vean que si se acumulan y no son hidrolizados dentro de las células, causan daño.
¿Qué pasaba con la glucosa? La glucosa causa daño, pero no adentro de las células, sino cuando está fuera. Entonces vean los mecanismos distintos. La acumulación de lípidos dentro de la célula, porque no pueden ser degradados por los lisosomas, condiciona a daño de esos lípidos. Hay otro escenario de daño cuando no se tiene capacidad de tener suficiente vitamina D. Acuérdense que la vitamina D es muy importante para fijar calcio a los huesos. Entonces, personas que no tienen vitamina D habitualmente pues tienen un tono muscular pues muy débil. La exposición al sol ayuda a que se dé esa fijación. Entonces, hay casos donde hay una deficiencia severa de vitamina D. Aquí vemos el ejemplo de un mismo infante que cuando se le administra vitamina D, pueden verlo en la imagen de la derecha, cómo recupera su tono muscular porque hay una fijación de la vitamina D que se está obteniendo de manera externa, ya que no puede generar vitamina D. Actualmente tenemos un problema serio de deficiencia de fijación de calcio por vitamina D y otras vitaminas, justo por el uso excesivo de bloqueadores. Vean, bloqueadores para no tener cáncer de piel, pero su efecto indirecto es que si el uso excesivo de bloqueador impide la exposición a los rayos solares se requieren para fijar calcio. Entonces, ahora no es raro que haya deficiencia de algunas vitaminas en algunos lugares por falta de exposición al sol. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Hemos hablado de lípidos de manera general. Estos lípidos los sumamos a la biomolécula que habíamos visto, que son los carbohidratos, y ya en la siguiente clase continuaremos con ácidos nucleicos.